Comunidad Católica de Oración. En Eque, ciudad aquí en México, me llamó una persona para que se le celebraba una misa en agradecimiento a Dios. La misa se puede celebrar en agradecimiento a Dios por la vida, por todo. Después de la misa ellos me invitaron a comer y fui. Y a mí le pregunté, ¿qué le agradece a Dios? Sabía la vida de este hombre, un hombre borracho, un hombre que se drogaba, un hombre que golpeaba a su esposa y a sus hijos, que si se muere yo lo mando al infierno, con todo y cuerpo, sí, con la vida que llevaba, amantes y todos, sí. Tremendo. Joven, relativamente joven, 38 años. Para los niños viejos y para nosotros de 70, ¿qué? Un día, el hijo mayor de 18 años va a visitar a su mamá en la mañana y escucha los gritos y golpes que el papá le está dando a la mamá. Él y el hijo iban en una moto, deja la moto encendida, se mete a la casa, agarra al papá, lo saca de la casa y le dice, papá, el día que usted vuelva a pegarle a mi mamá, yo lo mato. Y lo sacó y se entró a consolar a la madre. El viejo enojado y borracho agarra la moto del hijo que estaba encendida y se va. Llegando a la autopista que pasa, hay un puente, él echó por el puente y se salió del puente y cayó a la carretera. Sí, gracias a Dios no le pasó nada. Se partió las piernas, la columna en dos partes, se reventó el hígado según los médicos. El cerebro se le inflamó, así que vienen y lo agarran y lo llevan al hospital. 11 días en el hospital. Los médicos dicen no se puede hacer absolutamente nada por él, está en un estado vegetal. ¿Sí? Si le quitamos porque tenían que dar la orden para quitarle parte del cráneo porque el cerebro se estaba inflamando y hay que quitar eso. Yo no entiendo de medicina, pero bueno. No sé. Bueno, le dicen a la señora, es mejor desconectarlo. Si él llega a recuperarse, queda cuadriparapléjico. Ahí. Una mujer herida, una mujer resentida, una mujer golpeada, para cuidar a un marido cuadriparapléjico, ¿cómo le iría al miserable? Piénsenlo. No preparamos el final del cuerpo. Ella dice, yo no puedo dar la orden que lo desconecten. Hay que preguntarle a los hijos. Pasan los hijos y los hijos le dicen, ay mamá, Dios quiere darle que usted descanse. Desconéctenlo. ¿El papá quién era? ¿Qué nos ha dado? Nada. ¿Y qué vamos a tener una carga en casa? Si toda la vida ha sido una carga, desconéctenlo. La mamá dice, no hay que preguntarle a los papás. No podemos tomar esa decisión. Mis suegros, quién sabe qué dirán. No. Y los hijos le dicen, allá afuera están. Llámelos. Entran los papás y le dicen, el médico, vea señores, hay que hacer esto y esto. Y la mamá dice, desconéctenlo. Fue uno de los hijos que nunca hizo caso, siempre rebelde, siempre grosero, tal cosa. Buscó esto, desconecten. Y el papá dice lo mismo, desconectenlo. ¿Sí? El médico se va a traer unos papeles para firmar. Yo no creía que tenían que firmar papeles. Eso es para liberarse de la culpa. Ustedes dieron la orden de matarlo, yo no. ¿Sí? Cuando el médico entra, ¿sí?, a que firmen los papeles, ellos dicen, estamos seguros, desconéctenlo. Y van a firmar los papeles. El hombre pega un grito y queda sentado en la cama. Lo meten a exámenes, porque eso es increíble. No le encuentran fractura en ninguna parte.
todo normal, únicamente las piernas están soldadas. Todo lo demás como si nada le hubiera pasado. Él me estaba contando así, yo al pie del esposo y los hijos sí me están contando, y yo por dentro pensaba, ¿y Dios para qué devolvió a este miserable? Sí, la familia ya iba a descansar en paz. Él no, la familia sí. Dios santo bendito. Yo qué así. Y le digo, bueno, ¿y por qué Dios le dio eso? Y dice la señora, vea padre, Dios le devolvió la salud para que yo creyera. Porque si Dios le devuelve a él la salud y queda en estado de cuadriparapléjico, yo no lo hubiera cuidado. Así que lo que mi esposo me está diciendo es verdad. Y a él le dio una experiencia espiritual para que él se transforme. Entonces yo le pregunto, ¿y qué le pasó? Y comenta esto él. Durante tiempo, dice tiempo porque ya no hay tiempo, no sabe cuánto tiempo, caminé por fango. Alguien me llevaba la mano puesta en el hombro y me encontraba con gente que caminaba por ese fango, pero había gente muy feliz tomando, peleando, fumando, amarrados por las raíces de árboles. Árboles que no tenían hojas. Sacaban las raíces y los amarraban. Yo me imagino que son los demonios o no, sabe qué será. Y yo seguía caminando y esta gente la miraba muy feliz a pesar de cómo estaban. Es decir, personas vivas, felices en todo lo que se les daba la gana, pero muertas ¿en qué? En el alma. Muertas en el alma. Espero que no haya uno aquí de estos. Muy feliz y contento, como María Magdalena, pero muertos en el alma. Y llegó a una puerta y el que llevaba la mano, él no podía voltear a mirar quién era. Le dice, tóquela y ábrela. Y él tocó la puerta y se abrió. Caminó, él dice que como por un pasillo, porque decía, camine, no escuche ni vea lo que hay. Le dicen a uno, no vea qué es lo que hace uno. ¿Sí? Y él dice que se escuchaban lamentos tremendos y cosas que sucedían como fuego allí. Y decían, Dios mío, ayúdenos y sáquenos de aquí. Y se oyó una voz que decía, nadie ora por ustedes. Se han olvidado de ustedes. No puedo. Y de vez en cuando un ángel bajaba allí esa oscuridad y fuego también y sacaba una persona y se la llevaba. Y él caminó eso. Llegó a una segunda puerta y le dijo, tóquela. La tocó y se abrió. Y dice, los gemidos y llantos eran peores que la primera. Pero también clamaban a Dios. Y lo mismo, nadie ora por ustedes. Y solo miraba tal cual ángel que entraba allí. Y así pasó 7 puertas. Y cada vez peor, cada vez peor. Si no estoy mal, San Agustín dice que el fuego del purgatorio es igual al fuego del infierno. La diferencia es que no hay demonios en el purgatorio. Pero los padecimientos del purgatorio, del fuego, es tan tremendo como el mismo fuego del infierno. Él llegó a la 7ª puerta y le dice, tóquela. Hasta aquí te puedo acompañar. De esta puerta para adelante no existe Dios y yo no entraré. ¿A dónde llegó? Al infierno, ausencia total de Dios. Hasta allí. Y él no quería tocarlo y escucha por segunda vez que dice, ábrala. No. Se voltea, ¿quién es? Y ve que es su ángel de la guarda. Y le dice, yo soy tu ángel de la guarda. Hasta aquí te acompaño. ¿Sí? Y te pierdo para siempre. Y entonces viene la tercera voz, otra vez que no quiere abrir. Ábrala.
y él está escuchando en ese momento, desconéctenlo, desconéctenlo, desconéctenlo. Era la hora de encontrarse con la muerte. Aunque estaba en un estado vegetativo como fuera, había el alma aún en ese cuerpo. Desconectado a Dios. Juicio, infierno. Desconéctenlo. Y le tocó abrir la puerta. Abre la puerta. Y el ángel le dice, dé el paso. El hombre dice que se acerca y es un abismo inmenso. Él no quería dar el paso. Desconéctenlo. No quería dar el paso. Y ve, él dice que los lamentos que se oyen allí es tremendo, pero no se escucha ni un clamor a Dios, insultos a Dios, insultos a sí mismo, insultos a los demás, insulto a los demonios. Dice aquello era cosa cruel. Gemidos y llantos. ¡Ah! ¡Ah! Allí va a llegar usted. Del paso. Y entonces él le pregunta, ¿por qué tengo que dar el paso? Y el ángel le dice, nunca hiciste algo meritorio y nunca jamás pediste perdón. ¿Murió en qué? En pecado. Murió en pecado. Y da el paso. Cuando él da el paso, escucha la última de las voces del papá, que fue el último que habló. ¿Sí? Cuando llegó el médico, hay que desconectarlo. Y él gritó, ¡ay! Gritaba porque ¿a dónde iba? Pero escuchó una voz femenina, hermosísima, bella, que le dijo, hijo mío, él me pidió una oportunidad, dásela por favor. Y regresó a la cama. Y yo lo miré y dije, ¿cuándo y en qué momento la Virgen le dio una oportunidad, le pidió a usted una oportunidad a la Virgen? Y el Señor dice, Padre, 8 días antes, después de haber salido de la cruda de toda esta cosa, fui a los lagos, la Virgen de los Lagos, ya, sí, San Juan de los Lagos. Subí de rodillas, ¿sí? Pidiéndole a la Virgen, ¿sí? Que me diera una nueva oportunidad de ser un esposo, de cambiar mi vida. Y dése cuenta cómo se la dio Dios. Porque solamente cuando estamos frente a la muerte vamos a reconocer el mal que hicimos. Mientras tanto creemos que nosotros tenemos razón. ¿Sí? Desgraciadamente les traigo una mala noticia. Que muchos no van a tener una segunda oportunidad. Y quizás la mayoría de nosotros, ninguno de nosotros la tengamos. ¿Cómo se va a presentar usted el día del juicio? ¿Cómo se va a presentar? Se me callaron. Para nosotros quizás no hay una voz, desconéctenlo. Porque nos dio un paro cerebral, porque se nos paró el corazón, porque llegó la hora, porque llegamos a la vejez, porque se nos atravesó un carro, porque lo que sea, ¡pum! Nos pegaron un tiro, nos secuestraron, se cayó ahorita esto con el temblor de tierra que va a haber, ¡pum! ¡Pum! No sabemos, hijos. ¿Estamos preparados para enfrentarnos con Dios? ¿Sí? La siguiente plática, cara a cara con Dios. Como estuvo Adán y como estuvo Luzbel, cara a cara con Dios. Que Dios les bendiga y que nos dé la fuerza de cambiar. Una buena confesión, ¿oyó, hijos? Con pecado grave, la justicia lo manda al fuego del infierno. ¿Sí? Creado en la ira de Dios.
con pecado leve, o en la reparación de los pecados que lleva, va al purgatorio, fuego de la justicia de Dios. Es justo que se purifique el alma para entrar a la presencia de Dios. Y después de esa purificación, entrar al fuego del amor de Dios, que es el cielo, donde todos queremos llegar y que no es tan fácil. ¿Sí? Cuando nos presentamos ante Dios, dice el santo cura de Ars, ¿sí?, lo vamos a ver a Él cara a cara, con dos testigos nada más: el ángel de la guarda y el demonio. El fiscal que nos condena, el juez que escucha y el defensor que calla. Así que estamos así. No estamos ante el Dios de misericordia. Vuelvo a decir, quítese la idea de que Dios le va a perdonar a usted cuando muera. Va a recibir, dice el catecismo de la iglesia, el premio merecido o el castigo merecido. Ya no hay derecho a nada, nada. Una persona muy de Dios, él decía, y me llamó la atención muchísimo eso, que alguien le había comentado, y yo estoy hasta seguro de eso, que sí es verdad, que cuando se presentó ante Dios y le hizo el juicio particular tan tremendo, ¿sí?, Dios le dijo: dime papá y te perdono. Dime papá y te perdono. A ver, ¿quién de los de aquí puede decir papá a Dios? Dígale: papá Dios, te amo. En el juicio no puede decir eso. ¿Por qué el juicio es tremendo? Es la iluminación de la conciencia de nosotros. Vamos a ver el pecado como Dios lo ve y a sentirlo como Dios lo siente. No va a ser conciencia humana. ¿Sí? No va a ser eso. Usted, cuando se para delante de Dios a entregar cuentas, su conciencia es iluminada y usted ve su pecado con la misma certeza y como Dios lo ve y lo siente. Así que no es tan fácil. Por eso dicen muchos que Dios no nos condena, somos nosotros los que nos condenamos. Porque vamos a sentir tal dolor por el pecado como Dios lo sintió, no como lo sentimos nosotros. Dice que una buena confesión debe uno sentir remordimiento de haber pecado, remordimiento para no volver a pecar. Adelánteme la mano los que no han vuelto a pecar en el mismo pecado confesado porque sintieron tal dolor que no volvieron a hacerlo. Uno. Entonces no hubo un arrepentimiento tan profundo que yo diga: no vuelvo a pecar en esto. ¿Sí? Es un juicio inexorable, tremendo, tremendo. El santo cura de Ars, él vivió la iluminación de la conciencia y él describe, ¿sí?, fue un dolor inmenso ver mi alma en el estado en que estaba. No me queda más tiempo sino orar y hacer penitencia para alcanzar la misericordia. Imagínese él. ¿Y nosotros? ¿Hemos hecho oración y penitencia para alcanzar la misericordia? No, Dios me perdona. Dios es buenísimo. Sí, es buenísimo. Pero Dios es juez. Y Él no se puede contradecir. Si Dios se contradice, dejaría de ser Dios. Él lo que dijo es eterno, porque su palabra es eterna y es sabiduría infinita. Nadie la puede quebrantar. Pero como ahora decimos, no, lo que quiso decir fue esto. No, lo que quiso decir no. ¿Qué dice? Así que estamos delante, iluminada la conciencia
por Dios mismo para ver nuestra alma tal como Dios, ¿qué? La ve. Sí, la ve. Y nos pasa en el amor. ¿Amaste? Porque Dios es amor. Iluminar esa conciencia. Voy a colocar un ejemplo así fácil de entender, un cuentito. Dicen que un hombre sacó a otro hombre a un río porque se estaba ahogando. Y lo saca del río, se mete, le da a revivir, le tiene que dar respiración boca a boca y al fin vuelve este hombre a la vida. Ya en agradecimiento le dice, ¿qué debo hacer para agradecerle? Y solo le dijo, nunca más se meta a aguas turbulentas. Fue todo. Y se fue. Pasado un tiempo, el rescatado del río mató a una persona y lo agarró la policía y lo metió a la cárcel y luego lo llevan ante el juez para la condena. Está el fiscal que lo defiende y está el juez. Cuando aquel hombre entra a la sala, ve que el juez que va a juzgarlo es el mismo que lo rescató del río. Y dice, la hice. El juez dio la vida por mí. El juez me conoce. El juez va a ser misericordioso. Se acerca al juez y le dice, Señor, ¿me conoce? Y el juez le contestó, claro que te conozco, yo te rescaté del río. Se sentó muy tranquilo, escuchó todo y el juez tiene que dar la sentencia. Y da la sentencia. Condenación, cárcel eterna, cárcel perpetua, ya, toca hasta que muera. Se levanta el tipo todo asustado y dice, ¿cómo es posible que usted me rescata del río y ahora me condena a vivir una cárcel hasta que muera eterno allí? Y el juez le contestó, amigo, en el río era tu salvador, aquí soy tu juez. En el río de la vida Jesús es nuestro salvador y nuestro Dios misericordioso, y nuestro Padre, el Espíritu Santo, nos santifica con la gracia santificante. Después de muerto, la Santísima Trinidad se convierte en nuestro juez. El Padre herido por el pecado, el Hijo ofendido por haberlo rechazado y el Espíritu ofendido porque rechazamos su gracia santificante, es nuestro juez. ¿Sí? Y usted piensa llegar allí y decirle, hola papá, ¿cómo está? A ver, se te acabaron los días, ¿sí? Y empieza el Señor a hacernos un verdadero examen de conciencia. Lo voy a hacer hoy breve para que tengan una buena confesión. ¿Sí? Antes de eso, tenga cuidado. El oficio del demonio es que nosotros no nos confesemos. Nos hace pecar y luego no quiere que confesamos nuestros pecados. Y en la confesión nos devuelve la vergüenza del pecado. Y usted empieza a decir, se la digo al Padre, ¿será que el Padre me regaña? ¿Será que no me regaña? ¿Será que sí? ¿Qué hago? ¿Sí? Y dice a medias. O inventa un cuento más largo que de aquí a Chilapa para decir un pecadillo allí. Y no llama el pecado por el nombre. Y el Padre se desespera porque usted no termina y sí, empieza, Padre, yo quiero decirle que, espere, ¿cómo le digo? Ah, mire, es que frente a la casa hay un mango y ese mango lo sembró mi tatarabuelo porque mi tatarabuelo lo quería muchísimo mango y los trajo de los mangos de Michoacán que se dan muchísimo y él lo cuidaba y entonces esa casa pasó a mi abuelo y mi abuelo lo cuidaba muchísimo y le hizo una cerca así y una cerca azul me contaba mi papá que le hizo. Después mi mamá le hizo otra cerca así de este color y y le dice, bueno, ¿y qué me quiere decir? Y dile, ¿qué me quiere decir? Y de pronto, a ver, ¿cuál es el pecado? Espere, Padre, espere. ¿Sí? Yo cuando niña jugaba hacia alrededor y mi mamá se enojaba si nos subíamos al mango y el mango era preciosísimo. Allá hablábamos por las tardes y jugábamos con niños. ¿Se acuerda cuando jugábamos antes que nos escondíamos detrás del palo y encontrábamos? ¿Sí? Y yo, ¿qué quiere decir? Ay Dios, empieza el padre a desesperar. El demonio a desesperarlo y el demonio haciendo que la persona huya del pecado, no diga el pecado, justifique el pecado, porque nos encanta justificarlo. Eso no es verdadero arrepentimiento, falsas confesiones. El verdadero arrepentimiento no justifica, soy así, hice esto. 2, 3 minutitos o menos, una verdadera confesión.
arrepentido. Y sigue, bueno, ¿qué pasó? Mire, padre, entonces yo me casé y somos 7 hermanos, y entre los 7 hermanos a mí me tocó irme a vivir a la casa, entonces me encargaron mucho el mango y yo cuidé también el mango y no dejé que mis hijos ni se subieran al mango. No, usted si entendiera cómo lo quiero y le enseñé a querer, porque ya le dije que lo trajeron de Michoacán, padre. Sí, ya me dijo ciertas cosas. Ay, Dios santo. Sí. Para al final decirle, vea, padre, el mango ha hecho una cosecha hermosísima, bellísima. Sí, ¿qué tiene? ¿Qué pecado hay que todo el abuelo, el tatarabuelo lo haya sembrado? No hay nada así. Padre, es que ayer en la tarde entraron unos muchachitos y se llevaron un mango y a mí me dio coraje. Pero entiende que me dio coraje porque era el mango que trajo mi tatarabuelo. Después de esa historia dice uno, ¿a quién no le da coraje? Y entonces le contesto, hasta yo tengo coraje. Hay que ser concretos, concisos y concretos. Por eso la verdadera confesión se hace con un examen de conciencia frente al Santísimo. Se le pide a Dios que a través del Espíritu Santo ilumine y me lleve a qué ataduras de pecados tengo. El Padre les habló en el tema anterior. Y llamarlo por el nombre. No invente nombre, no justifique. Varios hombres le dicen, padre, vengo a confesarme. ¿Qué pecados tiene? Lo que hacen todos los hombres. A ver, ¿qué hacen todos los hombres? Ay, padre, te absuelvo de todo lo que hacen los hombres. ¿Sí? Se les olvida que una mala confesión es como cuando uno abrocha la camisa. Si le quedó mal abrochado un botón, tiene que soltar todos los demás botones. Si no, usted comulga en pecado, y el que comulga en pecado bebe y come su propia condenación, dice la palabra de Dios. Pero eso era antes. Entonces San Pablo está loco y el Espíritu Santo que habló a través de San Pablo estaba loco. Pecado es pecado, ¿o no? Esto antes se llamaba hoja, ahora con todo se llama flor. No, ¿sí? Así que el primero que habla en el juicio, ¿quién es? El diablo. Vengo a reclamar esta alma porque me pertenece. ¿De qué la reclama? Es el fiscal. Y dice, primer mandamiento, no acepta la voluntad suya. Reniega de todo. No intenta conocer nada de las verdades de la fe. ¿Sí? Ha recibido indigna y en pecado mortal el sacramento de la Eucaristía. ¿Sí? Y esa. Van a renegar y a gritarle todo. Y empieza a reclamar. ¿Sí? Y empieza. Ha leído y hablado en contra de la doctrina católica. No cree en todos los sacramentos. No cree que los santifican. Tiene compañías malas y pertenece a asociaciones enemigas de la iglesia. Lee revistas o libros que ponen en duda y ridiculizan. Cree en supersticiones, adivinos, brujos. Lee todos los días los horóscopos. Empieza a reclamar. Así que esta alma me pertenece. Y usted tiene que callarse la boca. ¡Ah! Lo que se le olvidó se lo está recordando. ¿Sí? Ha participado en la ouija, en el reiki, en la yoga, en el vudú, en santería, en ritos animistas. Ha participado en cosas de adivinar el futuro. Ha creído y sigue jugando y destruyendo en juegos del azar. ¿Sí? Cree en los espíritus, los llama, los posee. Yo le he regalado esto, si le he dado esto. Si empieza el diablo a decirle cuántos espíritus le ha dado, que no son unos toquitos, son unos millones. ¿Sí? No respeta los derechos de la iglesia, habla mal de la iglesia, habla mal de los curas, de los sacerdotes, del obispo, del papa. Bueno, aquí no, ya no, aquí en la iglesia sí. Empieza a reclamar. Primer mandamiento de Dios, que entra todo eso. ¿Sí?
Ha jurado en nombre de Dios en vano sin necesidad. No ha cumplido sus votos ni promesas que ha hecho a Dios. ¿Sí? Renunció al poder del mal y sin embargo lo ha llamado y ha vivido con él. El Padre lo decía por ahí, renunciamos en las promesas ¿qué? Bautismales. Y volvimos a recibirlas y volvimos a reclamarlas. Así que me pertenece. Usted escucha y va escuchando el juicio. ¿Sí? Puede ser corto en los juicios. Tercer mandamiento. No ha santificado el día del Señor, el día domingo, no va a misa. Si llega a ir a misa, la quiere rápida, habla por teléfono, se duerme. No han dormido, bueno. Y empieza, esto me pertenece. Dentro de la misa critica a los demás, cómo van. No está centrado en el sacrificio perpetuo, sino en sí mismo, en el tiempo, en los demás. Ha quebrantado este mandamiento. No le ha permitido a su familia y no ha enseñado a sus hijos a ir a misa. Dice que no es necesaria. O dice que solo va cuando le nace. Y la mayoría de la gente dice que va a misa cuando le nace. Cuando le nace el tumor, cuando le nace el problema con el hijo, cuando le nace el problema de matrimonio, cuando le nace el cáncer, cuando le nace la enfermedad tal. Ahí sí a Dios, ay Dios mío, sáname. Sana un cuerpo que va a morir allá en la tierra, se va a volver tierra, esperando el juicio universal. ¿Y el alma? ¿Por qué no nos preocupamos de salvar el alma? Que es eterna. Nos preocupamos del cuerpo, de todo. No estoy diciendo que no nos debemos preocupar, pero andamos más preocupados del cuerpo. Cuando muchas enfermedades, y la mayoría de nuestras enfermedades son consecuencia de pecado. Toda enfermedad viene por el pecado, porque por el pecado entró la muerte al mundo. Cuarto mandamiento. Si eres hijo, ¿has respetado y obedecido a sus padres? La palabra de Dios dice que maldito el hijo que haga llorar a la madre. Así que ¿cómo estamos? ¿Sí? Ha reñido con sus hermanos, ha peleado con sus hermanos, ha tenido envidia de ellos, se ha portado injustamente, guardas rencor contra tu padre, tu madre o alguno de sus hermanos. Si es así, esa alma me pertenece. Y varios dicen, no padre, yo no le guardo rencor, solo no le hablo. Qué facilito la colocamos. Solo no le hablo. ¿Sí? Hijo, ¿ha visitado a tus padres? Sí, padre, hace 10 años. ¿Para qué? Cuarto mandamiento, ¿cómo estamos con nuestros padres? Porque esas almas me pertenecen, dice el diablo. Ahora miremos, si eres padre, en el cuarto mandamiento, enseña a tus hijos las verdades fundamentales de la fe. Le da buen ejemplo a sus hijos. La palabra de Dios dice, maldito el padre que escandalice a sus hijos. ¿Cuántos papás llegan borrachos, fuman delante de los hijos, pelean delante de los hijos, se gritan delante de los hijos, se insultan delante de los hijos? A ver, ¿cuántos? Y no van a confesar eso. Llevan a los hijos a pecar. Y ahí en el juicio empieza a salir eso. Y usted solo escucha. Y empieza a darse cuenta en la gravedad del mal que hizo. ¿Sí? Educa a sus hijos y los corrige como es debido. Le ha permitido a sus hijos todos los caprichos. Que eso es pecado. Antiguamente la familia servía y decía, pasen al comedor. Y eran huevos revueltos para todos y nadie decía nada. Y ahorita dice, ¿cómo los quiere?
Yo los quiero de esta manera. Ah, yo no quiero huevos, a mí no me gusta. A mí tráeme mejor una sopa maruchan. A mí tráeme aquello. Y parece que la casa, y la mesa fuera un restaurante y no una familia. Y eso vamos causando daños. Que allí va a salir cuánto daño ustedes le causaron a sus hijos. ¿O no? Todo eso va a salir. Les deja ver cualquier cosa en la televisión. ¿Saben lo que sus hijos ven en el internet, en el celular? Todo eso le va a reclamar el diablo. Así que esta alma me pertenece. ¿Estás casado? ¿Eres fiel, comprensivo, cariñoso con su cónyuge? O lo que dice el padre, es que quiero mucho a mi mujer, pero tengo otra. Todo error y pecado sale. Evita discutir con su cónyuge delante de sus hijos. Procura ambos tener una misma línea de educación con los hijos. Respeta la autoridad del padre sobre el hijo y la autoridad de la madre sobre el hijo, o se la quita. Que los papás no se confiesan de eso. Que el papá regañó al hijo. ¡Ay! ¿Para qué regaña el niño? No se mete en eso. Pan, allí te van a reclamar. Esa alma me pertenece. Enseña a odiar a sus hijos, a papá o a mamá. Discuten los padres de familia y de una vez llaman al hijo. Es que la culpa es de su papá por esto y esto y esto. Todo error sale delante de los ojos de Dios. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Ver con los ojos de Dios es tremendo. Ver con la conciencia de Dios es tremendo. No con nuestra conciencia. Nuestra conciencia todo lo perdona y todo lo olvida. ¿Sí? Quinto mandamiento. ¿Ha hecho daño de palabra o de obra a otros? ¿Tienes odio o rencor contra alguien? ¿Ha deseado algún mal a alguien? ¿Has dado escándalo con tu comportamiento violento en alguna ocasión? ¿Has reñido, insultado, despreciado a otros? ¿Dominas tu mal genio o te fuerza por dominar? Y simplemente dices, padre, sí, quiero confesarme. ¿Qué hijo, hija? Ay, ayer que me dio tanto coraje, padre, pero fue que me lo sacaron, Entonces, si se lo sacaron, no es pecado. ¿Sí? Justifico. Siempre justifico. Y no podemos justificarnos. O lo hicimos o no lo hicimos. ¿Has provocado, colaborado en algún aborto, eutanasia? ¿Sí? ¿Te has dejado llevar inducidamente desear la muerte a usted mismo, desear la muerte a otro? ¿Ha inducido a alguien al vicio? ¿Alguna vez ha confesado de que ha llevado a otros a pecar? ¿De que ha hecho pecar a otros? Cuando llegue allí le diga a Dios, vea, todas estas almas también están en el infierno por tu culpa. Todo nuestro comportamiento va a quedar a la luz de Dios, claro como el día. ¿Ha intentado corregir a tu prójimo para evitar males físicos o espirituales? ¿O has callado para evitar problemas? Yo no digo las cosas para que no haya problemas. ¿Has omitido tu ayuda en alguna cosa en que pudiera ayudar? ¿Sí? Sexto mandamiento, así rápido. ¿Has tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio? Porque en el matrimonio es el único momento en que Dios permite la intimidad entre el hombre y la mujer. Si quieren tener intimidad, tienen que casarse. Y eso lo dice San Pablo claramente. Dice, jóvenes, si andan ardiendo, cásense. Y las viudas, si no se aguantan las ganas, cásense. Así que fuera del matrimonio es que pecado. Y entre el matrimonio hay que ver lo que Dios permite y lo que Dios no permite.
Bien, hay que llegar hasta allí. Porque puede ser que el matrimonio sea una jauría de lujuria en lugar de una entrega amorosa. Hay matrimonios que ven pornografía que para que tener más placer. Eso es pecado. Y me han dicho varios, no padre, me dio permiso un padre. ¿Y qué? Vale permiso el que quiera. La palabra de Dios dice no y punto. El catecismo dice no y punto. Ha cometido actos sexuales consigo mismo, con personas solteras, casadas, consagradas, familiares. Ha tenido conversaciones sucias, malas lecturas, ha asistido a espectáculos o películas inmorales, tiene amistades que te ponen en riesgo de pecar, ha bailado de forma pecaminosa, como mujer viste bien o indecentemente, llevando a otros a pecar, y como hombre también. Es provocativo en sus acciones, en su caminar, en sus posturas, provoca al otro. Ha buscado placeres eróticos con algún animal, bestialismo, y con todo lo que Dios prohíbe. Todo eso va a salir lo que usted, mínimo en el juicio particular, sale hasta lo mínimo. Quiero contar un caso que yo no lograba entender. En X lugar me llevaron una niña, la niña sufría epilepsia. La llevaron al médico, el médico le examinó y la niña no tiene nada, absolutamente nada. Pero la mamá y el papá observaban que la niña durante los ataques de epilepsia de pronto hablaba y seducía sexualmente. ¿Sí? Se llevó al psicólogo, la niña nada, absolutamente nada. La llevaron a un sacerdote, le hizo oración, nada, absolutamente nada. ¿Sí? La llevaron conmigo, le hice oración para un lado y la niña nada. Seguía igual. Dije, bueno, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Sí? La llevaron a un médico, amigo, le llévenle a este médico, y el médico le dice a la señora, viendo todos los exámenes, la niña no tiene nada, pero el comportamiento de la niña es como si la niña hubiera sido violada. Y la señora se asustó, su hija pudo ser violada, ¿qué pasó? No puede ser esto, no puede ser esto. Ella le llegó a llevar a colocar casco a las niñas rodilleras porque se caía. ¿Sí? Cuando ya le pedimos a Dios, volvió ella y le pedimos a Dios que nos iluminara qué había pasado. Y la señora fue la iluminada por Dios, la misma señora, la misma mamá, dice, padre, ya sé de dónde viene eso. Dice, en la escuela, cuando mi niña estaba tal años de escuela, la maestra nos mandó a hacer un pene y lo llevamos. La niña le tocó hacerlo. Para decirle a la maestra, una niña de 7 años, cómo se tiene intimidad. Eso produjo en la niña tanto miedo que su cerebro se cerró. Y fue provocando esto. Imagínese ahora con los benditos libros que piensan llevar a la escuela si aprueban todo eso. Pobres maestros no tienen juicio particular, se van al infierno inmediatamente. Pobre el que escandalice a uno de estos pequeños. Y pobre los diputados y presidentes que aprueben todo eso. No se puede destruir el proceso de las personas. Eso se debe respetar. La inocencia de cada ser se debe respetar. Hoy ya no existe inocencia. Hoy un niño de 4 años ya vive pecados mortales. Se sientan ustedes a ver tele, los niños ven escenas, ven tal cosa y ustedes tranquilos, más tranquilos, ¿sí? Tranquilos, serenitos ahí. Y poco a poco a través de las novelas les van metiendo ideas que la brujería no es mala, que el homosexualismo no es malo, que es normal. Y los demonios empiezan, como decía el padre Carlos en la charla anterior, a dominarnos, atarnos.
hasta que Dios le ha pedido a Dios, estamos en ese proceso, esa niña, pidiéndole a Dios sanar eso. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Todo eso va a salir en el juicio y más, ¿sí? Séptimo, ¿ha quitado alguno ajeno? ¿Has devuelto lo prestado? Ay, vecino, por favor me presta la pala un momentito. Se la presta y un año después necesita el vecino la pala. Vaya donde la vecina que le presté la pala. Ay, no me la prestó, yo no sé ya que la hice. Y ni siquiera dice que se la robó. Así que lo que hagamos va a relucir en el juicio particular. Yo con Dios nada más, mi ángel y el diablo, según el santo cura de Ars, ¿sí? ¿Has dañado a tu prójimo en sus bienes? Llevarse lo material de la empresa, dar un golpe al coche, hacer daño a las casas. Octavo mandamiento. ¿Ha mentido? ¿Ha dicho chismes? No, aquí no, gracias a Dios no son chismosos. ¿Has hecho juicios temerarios sobre alguna persona? ¿Has ofendido la dignidad de las personas revelando secretos en contra de su voluntad? Leyendo cartas privadas, escuchando conversaciones secretas, revelando los secretos que le comentaron, ¿los ha sacado? ¿Ha hablado mal de su familia? Todo eso es, esta alma me pertenece, esta alma me pertenece. Y Dios está callando y usted escuchando y el ángel callado. Y si usted no ha confesado eso, le están temblando ya los calzones ese momento. Ya sabe que tocó irse con el diablo. Noveno mandamiento. ¿Ha deseado hacer algún acto deshonesto? Mira con deseos impuros a las personas de otro sexo, del mismo sexo. ¿Te has deleitado en pensamientos deshonestos, viendo la tele, revistas, cine, pornografía, vallas, ¿sí? Publicaciones, llamadas telefónicas? Piénsenlo. Líneas calientes. Piénsenlo. ¿Has ido a la playa a fijarte en los bañistas? ¿Se ha vestido bien o todo desnudo? ¿Sí? ¿Eres amable y caritativo? ¿Sí? Con las personas. ¿Entiende o no? Y el demonio dice, toda esta alma me pertenece. Décimo mandamiento. ¿Ha deseado robar a alguien? ¿Eres envidioso? ¿Has dañado las cosas ajenas? ¿Le ha deseado mal a los demás? ¿Vives obsesionado en querer tener dinero sin atender otras cosas necesarias como la religión, el apostolado, la educación, la familia, la caridad, el amor? ¿O solo vive para tener? Todo esto es un pequeño juicio. Dios va haciendo y el demonio le va a recordar, esto me pertenece. Porque el demonio lo sabe perfectamente. El santo cura de Ars dice que el demonio lleva un libro donde tiene escrito todo lo que hicimos de malo. Y eso también lo decía Oliva, la oyente colombiana. Lleva un libro donde todo lo malo lo lleva. Antes se escribía en una balanza así y colocaban dos libros y se inclinaba. Ahora dice que eso es mentiras, que eso es falso, que eso no. Puede ser que no tenga el libro, pero da a entender que el diablo sabe toda la maldad que nosotros ¿qué? Hacemos. ¿Qué hacemos? Él es astuto. Él nos lleva hasta el umbral y nos hace pecar, ¿sí? Y si miramos también las bienaventuranzas y pecados capitales, gasten cosas innecesarias en lujo, el vestir, comer, divertirse. Pecas contra la virtud de la pobreza de espíritu. Recuerda que no eres el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Cuántas cosas innecesarias ha comprado? ¿Has botado la comida que has comprado? Van a la tienda y en lugar de traer 2 manzanas se llevan 10 y 3 días botan 8. Todo eso es pecado, desperdiciar. Bueno, aquí no pasa eso, ¿sí?
Todo eso pasa en el juicio. Responde con mansedumbre a quien habla con ira. Intentas poner paz en tu familia, entre tus amigos, entre tus hermanos, cuando hay discordias. O al contrario, le echa leña al fuego. No se deje. Mire, yo no me dejé y vea cómo, ay, eso sí. ¿Ha dejado de hacer el bien? Porque en el juicio particular no solo se nos juzga por lo que hicimos de malo, sino por el bien que dejamos de hacer. ¿Cuánto bien dejamos de hacer? ¿Ha mostrado soberbia ante Dios? ¿Ha juzgado a Dios porque no entiende algunos acontecimientos? ¿Lo culpa de las desgracias que hay en el mundo? Ya como que todos pecaron ahora sí. ¿Ha pedido cuentas a Dios? ¿Eres vanidoso, gasta innecesariamente en tu apariencia exterior? ¿Eres orgulloso y desprecia a los demás por su aspecto o condición social? ¿Eres avaricioso, obsesionado por el dinero, teniendo dinero, ni lo gasta? He visto gente que ha muerto desgraciados en una pobreza con cuentas en el banco. Ni lo que ganan sabe para qué es. Dios nos da y también debemos saber darnos un momento entre nosotros. ¿Cuántos papás trabajan y cuándo van a cine o cuándo van a comer algo? Nunca. Se murieron y lo único que dejaron fue problemas con los hijos. Así que pecados contra los sacramentos, ¿los han confesado? ¿Ha retrasado el bautismo de sus hijos? ¿Porque no engordan la marrana todavía y porque no tienen para la fiesta? San Juan Pablo II dijo, ellos no se enteran, pero Cristo sí sabe lo que se hace en ellos cuando son bautizados. No, cuando el niño esté grande, que sepa qué se hizo. No, ellos no se enteran, dice San Juan Pablo II. Pero Cristo sí sabe lo que hace en ellos. La grandeza de hijos de Dios. ¿Sí? Se convierten en hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. ¿Qué mejor podemos desear para nuestros hijos? Y entre más pronto mejor. Pero no. Primero la fiesta y luego lo demás. ¿Ha retrasado el acercarse a los hijos a la preparación de los sacramentos? Ahora, por ejemplo, que nosotros estamos pidiendo preparación para los sacramentos. Ay, padre, ¿para qué pide tanto? Antes era un mes y ya. Era que antes pecaban menos. Ahora pecan más. ¿Sí? Antes había más tiempo para ir a la iglesia. Ahora tienen tiempo para ir al internet, para ir a las maquinitas, para ir a tal cosa. Pero para ir a la catequesis no. Y se necesita exigir. ¿Sí? En la Eucaristía, ¿te has acercado a comulgar por bien de los demás, pero estando en pecado mortal porque no había cumplido algún mandamiento? ¿Por quedar bien delante de la gente? Porque varios le llegan a decir a uno, a mí me han llegado a decir, padre, ¿sí? Estoy en este pecado, pero voy a comulgar. Que uno le dice, es que no puede comulgar por ese pecado hasta que usted no lo deje. Padre, déjame comulgar, si no mi vieja se da cuenta que tengo otra y me va a preguntar por qué. Déjame. A mí qué me importa tu vieja, me importa tu alma y Dios. Enfrente la realidad. ¿Sí? Entonces tengan cuidado, ¿sí? En el sacramento de la confesión, ¿ha dicho los pecados tal como son o los ha callado? Porque lo que le más duele en el juicio es que Dios, después de que el demonio le dice esta alma me pertenece, le entrega todo, Dios le pone conciencia ¿qué? Divina. Y usted se va a dar cuenta de todos sus pecados y todas sus fallas.
Voy a hacerles una pregunta y respóndame. ¿Cuántos pecados cometió Luzbel? ¿Cuántos? 1. ¿Y a dónde fue lanzado? Por un solo pecado se creó el infierno. Por un solo pecado. ¿Cuántos pecados cometió Adán y Eva? 1. Y por un solo pecado fueron botados del paraíso. ¿Por qué fue tan grave el pecado? Primer pecado, estaba delante de ¿quién? De Dios. Y se creó el infierno porque él mismo fue tentado. Él quiso separarse de Dios. Un solo pecado. Se creó el infierno. En el segundo pecado, Adán y Eva no fueron lanzados al paraíso, solo fueron lanzados del paraíso y no lanzados al infierno porque merecían el infierno. Porque la tentación vino indirectamente, no directamente de ellos. ¿Sí? ¿Por qué el pecado es tan grave delante de los ojos de Dios? Dice San Pablo que por ahora no lo miramos tal cual es, pero llegará el momento en que lo miraremos tal cual es. Y dice el libro de Job: yo sé que me despertaré y con estos ojos lo veré. ¿Cuándo usted va a ver a Dios tal cual es y va a estar delante de Él? ¿Cuándo qué? Cuando muera ante el juicio particular. ¿Con cuántos pecados se piensa presentar? Se me callaron. Con 1 se creó el infierno. Con 1 los botaron del paraíso. ¿Y usted con cuántos piensa llegar? Delante de la presencia de Dios. ¡Tum! Iluminada la conciencia por Dios. Los santos que han sido iluminada la conciencia por Dios y que han permanecido bien en el estado de su alma, no les queda otra cosa sino un cambio radical de vida, y ellos sienten que jamás quizás sean perdonados. Imagínese en ese momento usted delante de Dios. Delante de Dios. Escucha todas las acusaciones. Todas. Dios le ilumina en ese momento su conciencia para reconocer si lo que dicen es falso o no. Y usted se da cuenta que sí. ¿Qué le toca hacer? Huir de la presencia de Dios. No le queda otro camino. Porque usted está viendo el pecado tal como Dios lo ve y está sintiendo todo lo que Dios sintió cuando pecó usted. Y por eso no lo puede reconocer como padre, y por eso usted no se cree digno de la salvación del Señor. Un joven en Colombia murió 3 horas. 3 horas. Él le dio esclerosis múltiple a los 12 años. Desde los 12 años a los 27 años que murió, no se levantó de la cama. Para nada. Sin embargo, no podía llegar un momento en que no podía pasar saliva aquí con esto. Porque también se le paralizó el estómago. Y durante 7 años, si no estoy mal, se le colocó un pedacito de Eucaristía en la garganta y vivió. Y él muere y se presenta ante el juicio de Dios. Y él lo comenta así de esta manera. Dice: cuando yo morí fue arrebatado a la presencia de Dios y vi un círculo de fuego. Y eran 3 clases de fuego. Un fuego amarillo, un fuego blanco y un fuego amarillo, rojo y blanco. Y entonces dice: yo quedé delante de eso, no podía pasar ahí. Alguien sale de ese fuego y se presenta ante mí. Es una persona hermosísima, bellísima, de un rostro sereno, apacible, misericordioso, unos 35 años. Y me dijo: yo soy tu padre Yahvé. Cuando me dijo así, yo caigo de rodillas delante de él. ¿Sí? Y él me dice: hijo mío, ven a mis brazos, te amo. Yo alcé mi vista y vi la multitud de ofensas que le hice. Y le dije: apártate de mí. Apártate. Imagínese, 12 años en una cama. 13 años. ¿Qué pecados pudiera tener?
apártate de mí. Y en eso dice, sale del fuego rojo otro joven. Él tiene sus llagas, ¿sí? Y me dice con un rostro sereno y lleno de misericordia, hermosísimo, hijo mío, ven a mis brazos. Y yo lo miré y me di cuenta que la muerte en cruz fue vana para mí, que su preciosa sangre derramada en la cruz no me había servido, que yo la había rechazado porque había pecado, y le grité, no te quiero ver, apártate de mí, no soy digno de ti. Rechaza al Padre, ¿rechazó a quién? Al Hijo. Y dice, sale otra persona, hermosísima, bellísima, con un amor que sentía que me partía ese amor más que el primero y el segundo. Y me dice, yo soy el Espíritu y yo siempre he estado contigo, ven a mis brazos. Y yo le contesté, no soy digno de tu amor, he rechazado tu santificación y tu amor, quítate, no te quiero ver, apártate de mí. Y en eso el Padre me contestó, soy tu Padre y te he perdonado en la cruz de mi Hijo. Y dice, fui arrebatado bajo la cruz de Jesús y vi a Jesús morir en la cruz y escuché sus palabras, Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. Y la sangre de Jesús me estaba bañando. Y en ese momento el Espíritu de Dios me agarra, me hace girar y me lanza al infierno. Y me llevó allí y me dijo, mire todo el mal que ha causado. Y le mostró el mal que había causado en la cama, en una cama. Y dice él, nunca confesé haber renegado de mi madre porque me colocaba la sonda para orinar y me dolía. Y renegué de eso. Y no confesó haber renegado eso. Y empezó a decir cosas así. Yo escuchando le decía, ¿por eso lanzado allí? ¿Qué será de nosotros? Y le mostró todo. Y le dice el Espíritu, aquí solo hay soledad y dolor por los siglos de los siglos. Aquí no existe el Padre, aquí no existe Dios. Es el lugar en que Dios decidió no estar. Y lo regresó otra vez, le quería mostrar eso. Y lo regresó otra vez delante de ese círculo. Y él todavía se sentía bañado por la sangre de ¿quién? De Cristo. Y entonces Cristo lo abraza y le dice, has hecho mucho bien, has ofrecido tus dolores y todo lo que ha pasado allí por la salvación de los jóvenes. Entra y mira cuántas almas has salvado. Y pasó los círculos y dice, qué hermosura hay allí que no se puede describir. Duró 3 horas en el cielo, 3 horas allí. ¿Sabe qué le ayudó a entrar al cielo él? Las palabras de la madre cuando niño, que le decía, hijo, más que mi amor está el amor de Dios. Dios te ama más de lo que yo te amo. Siempre sigue a Dios. Nunca lo rechaces. Y él recordó eso ahí para poder entrar. Y le pregunta a Dios, le dice que tiene que regresar. Y él le pregunta a Dios, ¿qué quiere que yo haga en la tierra? Y el Señor le contesta, solo quiero que aprendas a ser feliz. Empiece a vivir en la tierra la felicidad que te tengo guardada en el cielo. Lo decía el Padre también, el Padre Carlos. Si no aprendemos a vivir el reino de Dios aquí en la tierra, ¿qué vamos a vivir después de muertos? ¿Qué piensa vivir cuando usted muere y se presente ante Dios? ¿Cuántos pecados va a llevar sin haber pedido perdón? ¿Y por qué tan grave es un pecado delante de los ojos de Dios? La palabra de Dios dice, es abominable. ¿Y qué es abominable? Detestable. Dios rechaza, Dios no acepta el pecado. No lo acepta.
Por eso creó el purgatorio, para purificarnos de las manchas que aún tenemos del pecado. No del pecado, de las manchas que aún tenemos del pecado. Los pecadores bajamos al infierno. Ya empezamos a reparar. Ayer les decía, ya empezamos a reparar los daños causados por el pecado. Ya empezamos a darnos una felicidad aquí en la tierra. La felicidad del pecado es pasajera, es momentánea. La felicidad de Dios es eterna. Y tenemos que empezarla a vivir aquí. El Padre nuestro dice, venga a nosotros. No dice que vayamos. Venga. Hay que atraer ese reino de Dios antes de presentarnos ante ese juicio particular. Hagan una buena confesión, vea, confesión. Revise todo, aquí está todo, mandamientos, penitencia, obras de misericordia, todo. Siéntate con un cuaderno y escribe esto, este pecado es repetitivo, este me está atando. Pida a Dios la gracia de por qué te está atando, pídale perdón al Santísimo, hable con Él, dígale que le dé una capacidad de salir de allí, suplícaselo a Miguel Arcángel, a la Santísima Virgen María. Después de la confesión del Santísimo, busque el sacerdote y confiéselo de boca. Y no se separe de Dios. Por favor, no te olvides de darle me gusta, suscríbete, activa la campanita para que recibas los próximos vídeos. Comparte este vídeo en tus redes sociales y estarás evangelizando. Dios te bendiga.